Jabonera Spa. Vamos a utilizar una pieza de tela que puede ser tela toalla, una tela como esta que estoy usando yo, que es tipo acolchado. O sea, lo importante es que la tela tenga textura para que me sirva a la hora de masajear. La pieza tiene 15 por 25. Ahora, en los lados de 15 le voy a ir a hacer un falsito en la máquina o también puede ser a mano, tanto a este lado como a este lado. Le cosí los falsitos a ambos lados y en uno de los lados decidí colocarle, coserle estas dos franjas en cinta solamente a manera de decoración. Voy a marcar el centro y en el centro voy a colocar una pieza de cinta de 30 centímetros o puede ser sesgo, lo que estés usando. Yo le quiero colocar cinta. Voy a armarle este ojalcito o ojalete y lo voy a coser aquí porque va a ser el que nos va a servir para el agarre. Lo voy a sostener adentro, mira, ya lo cosí ahí, lo voy a sostener con un alfiler para que no me moleste. Y voy a hacer este doblez como te muestro. Traigo primero esta pieza hacia el centro y después traigo esta otra hacia el centro y monto así. Y voy a ir a hacer costuras aquí y aquí. Listo, pasé puntada recta y pulí con un zigzag. Ahora por este espacio vamos a voltear al derecho. Listo, volteada al derecho, ya terminada. Por aquí le ingresamos el jaboncito y de esta tirita la podemos colgar o la podemos ingresar en la mano para que nunca se nos resbale el jabón. Y adicional a eso te va a servir de spa porque te vas a poder realizar masajes y vas a poder remover todas esas células muertas y activar el sistema circulatorio. Entonces cuéntame en los comentarios qué tal te parece. Maquillaje, la puedes hacer en diferentes tipos de telas, como franelas, tipo toallitas que sean muy suavecitas, esta que estoy trabajando yo que es como una piel de durazno, la tela de las colchas, o sea, una tela que sea bien linda y bien suave. De primero cogemos una pieza de tela que tiene 18 centímetros por 80 de largo y vamos a enfrentar el derecho con el derecho y vamos a ir a coser por todo este contorno. Después de cosida vamos a voltearla al derecho. Ahora le voy a ingresar un resorte, le voy a ingresar 50 centímetros de resorte, un resorte que tiene un grosor de 4.5. Ahora vamos a coger los extremos del resorte, vas a rodar un poquito las telas y vamos a ir a hacer una costura para pegar. Y después de hacer el resorte voy a unir las telas. Aquí puedes hacer una costura para unirlas, puede ser a mano o puede ser en máquina. Ya tú decides según el grosor de la tela con la que estés trabajando. La mía se presta, entonces yo voy a hacer la costurita a máquina. Listo, colocamos a un lado y vamos a proceder a hacer el moño. Vas a coger una pieza que tiene de la misma tela, que tiene 14 por 3. Llevo este borde al centro, monto este que cruza un poquito y listo, coso a ambos lados. Y corté un poquito las esquinas para que al voltear no me haga tanto bulto. Volteamos al derecho y reservamos aquí un ladito. Ahora cogemos una pieza que tiene 8 de ancho por 20 y vamos a entubarla también enfrentando el derecho con el derecho y cosiendo. Y lo volteamos al derecho. Al derecho vas a buscar un poquito de guata prensada, de guata normal o de algodón siliconado y la idea es rellenar un poquito este moño, que no quede exagerado, pero que quede a volteo rectángulos iguales del moño de las dos guatas y se lo voy a ingresar porque quiero que quede acolchadito, que quede no relleno, pero sí que se vea acolchadito. Le hice corte como diagonal a las esquinas para que no me abultara mucho y los organizo bien. Mira cómo quedaría este moño, se ve súper lindo así acolchadito. Ahora ya teniendo el moño acolchadito, organiza bien las punticas. Ahora vamos a formar el lazo. Vamos a doblar, cogemos un pliegue del centro y hacemos pliegue de cada lado. Y vamos a tenerla organizada una agujita para sostener aquí. Entonces solamente le haces una entrada y vamos a ir con el hilo a darle vueltas para que este lazo nos quede bien formadito. Damos varias vuelticas, sostienes. Cuando ya veas que está bien ajustadito, vamos a la parte de atrás y hacemos un remate. Ingresamos la aguja y le damos varias vuelticas a la aguja y listo. Listo. La idea es que el moño quede bien paradito. Ahora, de la misma forma que fruncimos el moño, vamos a fruncir aquí el centro de la diadema, colocando el hilo que se sostenga en cualquier parte atrás y le vamos a dar vueltas. Primero lo frunces y después ya así con el hilo le damos las vuelticas y rematamos. Y ahora vamos a proceder a ensamblar. La idea es que quede el moño quede así, parado. Listo. Entonces lo vas a colocar, porque normalmente lo colocaríamos así, no vas a colocar el moño que quede así parado. Y vamos a traer la pieza que habíamos hecho con anterioridad, que es con la que vamos a sostener. Organizas que quede
te buscas la forma que se vea bien lindo. Sobrante y hice unas puntaditas a mano. Y así me quedaría mi diadema. Mira cómo queda espectacular esta diadema. La puedes llevar a tu versión y en los colores que más te gusten. Cuéntame en los comentarios qué tal te parece. Diadema perlas en 5 minutos. 2 gomitas elásticas, las vamos a entrelazar, metes una en la otra y haces este movimiento y así te quedaría. Esta va a ser la parte de atrás de la diadema. Y la parte de adelante vas a armar un collar. En mi caso que la diadema va a ser para una cabeza talla S de 55 centímetros. Entonces esto termina midiendo 10 centímetros y voy a hacer 45 centímetros de collar. Entonces lo que hago es empezar a ingresar las piedras que tenga. En mi caso voy a hacer perlas en un nylon. Voy a armar un collarcito de 45 centímetros. Voy a ir a adelantar y vengo a mostrar. Con el collar listo, lo que hacemos es ir a pegarlo a nuestra gomita. Entonces cogemos el nylon, uno de los extremos, yo este extremo todavía no lo he cortado, y le voy a dar unas 2 o 3 vueltecitas para asegurarlo. Ahí le doy 2 vuelticas y voy a amarrar. Amarro primero, hago un lacito normal y ajusto, y después voy a hacer un lacito cirujano, que es, hago 2 lazaditas aquí, 1 y 2, y ahí jalo. Y para darle mayor firmeza hago otra. Y lo que voy a hacer es devolverme a esconder esta punta. O sea, voy a volver a ingresar unas cuantas perlitas en esta otra puntica y ahí sí poder cortar, no dejar la punta que quede suelta. Lo que voy haciendo es, aquí tengo la otra puntica, con mucho cuidado voy ingresando que quede ahí también metidita, que vaya pasando la perlita también por el hilito con el que acabé de hacer el amarre. Mira que ahí estaría ya en varias, mira. Entonces lo voy a llevar por ahí unas 3 más y hago el corte. Listo, mira que todas estas me quedaron ingresadas en el collar y en el nylon que está, dice el amarre. Entonces voy a dejar ahí, todavía no voy a cortar, voy a traer todo este a estirarlo ahora sí, y voy a hacer lo mismo al otro lado. Ahí sí voy a cortar este nylon, que lo tenía todavía pegado al carrete, pero lo voy a cortar bastante larguito para poder que me dé. Entonces vengo acá al otro extremo y voy a hacer lo mismo, hago varias vuelticas para que se sostenga ahí, me quede bien firmecito, que se vea bien fuertecito. 1, 2 vueltecitas, aquí le estoy haciendo las vueltecitas, y ahí sí voy a proceder a hacer el amarre. Recuerda que el amarre primero hago un lacito normal y después hago el lacito como tipo cirujano, que son varias lazaditas en el mismo nudito. Y cuando ya he dado varios amarres, lo que voy a hacer es lo mismo que hice en el otro. Esta puntica la voy a devolver por varias perlitas para cortarla, pero ya cuando la tenga ya por ahí arriba asegurada. O sea, no dejo la colita ahí suelta pegada al amarre, porque siento que se va a soltar. Ahí la metí por varias. Si quiero sigo caminando un poquito más. Aquí me da un poquito más de dificultad porque está más estrechito el nylon, ¿cierto? Pero es eso, es devolverlo. Mira, aquí lo devolví por 2 más, ya bueno. Entonces lo que hago aquí ya es hacer el corte de este. Voy al otro lado, que también tenía por acá, ya había regresado, ¿cierto? Míralo aquí. Y también hago el corte de este. Y así de fácil y sencillo estaría nuestra diadema de perlas. Es un regalo lindo para una mamá, una diadema para el cabello súper linda. Espero que te guste. Bolsa ajustable. Esta bolsa es una bolsa organizadora que te puede servir para empacar un regalo o para empacar ropa interior, cositas, organizar diferentes tipos de cosas. Yo tengo una pieza de tela, yo la voy a hacer en tul, me encanta hacerla en este tipo de tul. Este me lo encontré en un retacito que me regalaron y tiene un estampado que me encanta. Entonces tengo una pieza de tela que mide 30 por 70. Es larga, ¿cierto? 30 por 70. Entonces enfrentando derecho con derecho, junto acá las partes más angostas, que son las de 30, ¿cierto? Que va a ser como la boca de la bolsa. Y en los laterales voy a marcar 10 centímetros de arriba hacia abajo a ambos lados, tanto aquí como al otro lado, 10 centímetros a cada lado. Y de 10 centímetros hacia abajo voy a ir a cerrar a ambos lados. Voy a tener una costura de aquí hasta abajo y otra de aquí los 10 hasta abajo.
Listo, teniendo la costura hecha, mira, vamos a hacer un piquete más o menos 1,5 cm, 2 centímetros abajo, hacia abajo de la costura. Eso lo que haga este lado lo vamos a hacer igual al otro lado. Y vas a abrir ahora estas dos pestañitas. Entonces, abriendo las pestañas, voy a hacer una costura hasta acá y al otro lado voy a hacer lo mismo. O sea, me va a quedar así, cosida a ambos lados. Y lo mismo en el otro extremo. Listo, estaría así a ambos lados. Ahora vamos a ir a hacer en cada uno de estos laterales, vamos a hacer un falso. Traes un falso hacia el frente, te vamos a ingresar una pestañita y vamos a ir a coser. Listo los falsos y volteamos al derecho. Para organizar el ajuste, organicé dos piezas de cinta. La primera la ingreso por aquí y debe salir por este. O sea que debería estar así. Mira que pasó por todo. Y aquí voy a ir a hacer un nudito. Hice un nudito a este lado. Ahora voy a ir al otro lado y voy a ingresar la otra pieza de cinta. Va a ingresar por aquí y salir por aquí. Salió a este lado, entonces voy a hacer un lacito. Ajusto muy bien. Como hay cinta, lo ideal es que queme estos bordecitos para que no se me vaya a deshilachar. Y así estaría a ambos lados. Ahora, para ajustar, lo que hago es jalarlas. Y mira, así quedaría nuestra bolsa ajustable, que sirve para un regalito o para empacar y organizar cosas en la casa. Gancho, jean y perlas. Vamos a usar una pieza de tela, un pedacito de tela de jean de 5 centímetros por 25. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a ir sacando los hilitos de cada uno de sus lados, de los lados más largos, hasta deshilachar más o menos unos 1 centímetro a cada lado. Vamos a deshilachar a este lado y a este lado. Ya está deshilachado a ambos lados. Ahora vamos a marcar la mitad de toda mi pieza. O lo haces con un quiebre o puedes marcarlo con una regla y un color. Ahora vamos a fruncir por toda esa línea y vamos a doblando así el inicio. Vas a hacer fruncidos grandes. Mira que hago grandes. 1, 2. Cada vez que vas a hacer 2 vas a ingresar una perla. Y así vamos a ir hasta el final. Entonces aquí vendría este y vendría 1, 2. Cuando tengas 2 fruncidos hacia arriba vas a ingresar una perla. Esa va a ser la secuencia. Para que cuando frunzamos nos quede así. Listo, ahí vendría una perla y hago 2 fruncidos hacia arriba después de ingresar la perla. Entonces aquí ingreso mi perla, la llevo hasta abajo, la coloco ahí y voy sobre, aquí me haría el primer fruncido y el segundo, o sea que son realmente 3 salticos. Aquí estaría pegando la última perla. Lo que hago es ingreso la aguja para que la perla quede ahí pegada y en la parte de atrás hago un salto por detrás, uno por delante y otro por debajo, así. Entonces me quedaría así. Y ahí sí vamos a ir a jalarlo todo para que se frunza. Jalas con cuidado de tal forma que vaya armando los frunciditos. Y así estaría. Vas a fruncirlo todo. Mira, así quedaría todo fruncidito. Voy a hacer aquí al final un rematico. Ya teniéndolo bien fruncido, aquí al final hago mi remate. Le doy vuelta a la aguja y remato y corto. Así estaría nuestra pieza. Ahora vamos a ir a cerrar aquí con un poquito de silicona. Unimos estos dos bordecitos para que me cierre en punta. Eso lo vamos a hacer tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Colocas un poquito de silicona y se juntamos aquí estos plieguecitos para que aquí nos cierre en punta. Y eso mismo que hago aquí lo voy a hacer acá abajito. Y teniéndolo así organizado, buscamos una base y lo vamos a pegar en esa basecita. Colocamos silicona, puede ser una base como estas o una base de gancho francés sin pastica. Lo centramos bien y sostenemos ahí para que pegue muy bien. Listo, así estaría terminado nuestro gancho con una piecita de jean y perlas. Escríbeme en los comentarios si te vas a animar a hacer el tuyo.